Hola estudiantes, en este video vamos a realizar la explicación de cómo verificar identidades trigonométricas o cómo demostrar identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una igualdad, ¿sí? Una igualdad en la que, como sabemos, consta de dos lados y lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar o llegar de un lado al otro. ¿Cómo lo demostramos? Mediante procesos algebraicos o métodos aritméticos o mediante la utilización de estas identidades que tenemos aquí. Perdón. Tenemos aquí nuestra identidad fundamental, que es seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Es la identidad fundamental. A partir de esta identidad fundamental salen estas otras 8 que son muy necesarias para la verificación de identidades o para la demostración de identidades. Las que están acá señaladas en verde son unas identidades que nosotros ya las conocemos, que las trabajamos ya en el video o en la clase donde explicamos cómo encontrar las funciones trigonométricas de ángulos notables. También están estas identidades que son fundamentales para la demostración de identidades. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder demostrar una identidad. Vuelvo y repito, una identidad es una igualdad en donde lo que nosotros tenemos que hacer es llegar de un lado al otro utilizando diferentes procesos algebraicos o aritméticos o utilizando estas identidades fundamentales. A continuación voy a hacer la resolución de algunos ejemplos para que ustedes tengan claro cómo nosotros vamos a demostrar. Algo que quiero dejar bien claro es que no existe un método que se pueda decir que sirve para demostrar identidades. Todas las identidades son diferentes. Nosotros lo que podemos hacer es indicar una serie de pasos para que ustedes las tengan en cuenta, como por ejemplo, si nosotros tenemos una identidad, tenemos que empezar a cambiar por las relaciones fundamentales, que son estas que están en verde. ¿Sí? Si nosotros obtenemos, por ejemplo, una tangente, lo primero que tendríamos que hacer es cambiar por lo que está aquí. Si obtenemos una secante, sería cambiar por lo que está acá. O si tenemos algo de lo que tenemos aquí, de estas 8 identidades, entonces, por ejemplo, si tenemos esta expresión, la podemos cambiar por seno al cuadrado, ¿sí? Eso sería un paso. Escoger o observar uno de los dos lados, el que sea más complicado para ustedes. Es de irse por ese lado, o sea, por la parte que tenemos como más difícil, como más complicada, y empezar a trabajar, tratar de llegar al otro lado. ¿Sí? En el caso de que la identidad sea un poco complicada, ¿sí? Que sea un poco difícil, entonces es conveniente empezar a descomponer los dos lados y tratar de llegar a algo común en ambos lados y entonces quedaría demostrado. ¿Sí? Esos son como algunos de los tips que podemos dar para la demostración de identidades. Entonces a continuación voy a empezar a realizar una serie de ejemplos para que ustedes lo tengan más claro. Tenemos este primer ejemplo en donde tenemos cosecante de alfa menos seno de alfa igual a coseno de alfa por cotangente de alfa. Entonces lo que yo les decía era que tenemos que mirar entre los dos lados cuál es más complicado, cuál es más difícil. En este caso, pues ambos lados tienen la misma dificultad o la misma clase de trabajo. Entonces, ustedes podrían empezar por cualquiera de los dos. Yo voy a empezar por este lado izquierdo. ¿Qué es lo que hago? Lo que les decía anteriormente, entonces si yo tengo una cosecante aquí, lo primero que yo hago es cambiar. Entonces en vez de la cosecante yo coloco 1 sobre seno menos seno de alfa. Estas funciones seno y coseno no se pueden intercambiar por nadie, a no ser que estén al cuadrado. Pero si están así solitas, ellas deben quedar ahí, no las podemos cambiar. Lo único que podemos hacer aquí, por ejemplo, es aumentarle la unidad y como nos podemos dar cuenta, nos encontramos con una resta de fracciones, que ya es un proceso en este caso algebraico.
¿Cómo se hace una resta de fracciones? Así como lo hemos aprendido, se hace como una multiplicación en x y nos quedaría 1 por 1, 1, menos seno por seno, seno al cuadrado, sobre seno por 1, seno de alfa. ¿Listo? En este caso, ¿qué llegamos? En este caso nosotros podemos coger, intercambiar esta expresión que tenemos aquí, que es 1 menos seno al cuadrado, y es una de las expresiones que estaban copiadas acá, que es el equivalente a coseno. Esto que está aquí es el equivalente a coseno, son las identidades fundamentales que nosotros ya las sacamos a partir de aquí. Por lo tanto, esto que está aquí equivale a coseno cuadrado sobre seno de alfa. Aquí, ¿qué podemos hacer? El objetivo es llegar acá, ¿no? Este es el objetivo, siempre, de aquí a acá. Todavía no tenemos nada parecido, entonces tenemos que ir buscando qué poder hacer. En este caso, por ejemplo, tenemos un coseno cuadrado. Podemos descomponer el coseno cuadrado en coseno por coseno y dividir entre seno, que es este seno que está aquí. Y entonces aquí sí ya llegamos a algo. Tenemos esta partecita que equivale, coseno sobre seno equivale a cotangente, y el coseno pues que me queda libre y ahí. Por lo tanto, hemos demostrado esta identidad. Ese es el objetivo, llegar de este lado a este lado. Y ahí está. Tenemos nuestro segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a trabajar con esta identidad. Entonces, tenemos dos lados, este primer lado y este segundo lado de acá. Como es evidente, el lado acá de la izquierda es más grande, es más complejo, por lo tanto yo voy a empezar por ese lado. ¿Listo? Pues lo primero que yo puedo hacer en este caso es descomponer esta tangente, porque como les había dicho, coseno y seno, ellos quedan intactos ahí. Entonces me queda coseno de alfa más seno de alfa por, aquí lo intercambio por este equivalente, o sea, seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Sí? ¿Qué llegué a obtener aquí? Aquí en esta parte de aquí tengo una multiplicación de fracciones. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Las fracciones se multiplican así, de manera numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, ¿qué obtengo? Coseno de alfa más seno por seno, seno al cuadrado, y 1 por coseno, coseno. ¿Listo? Continuamos. Aquí ahora. Otra vez, otra fracción. ¿Sí? ¿Cómo se hacen las fracciones? En x. Entonces, coseno por coseno, coseno cuadrado más 1 por seno, seno cuadrado sobre coseno por 1, coseno. ¿Listo? Ahora, ¿a qué hemos llegado aquí? Como podemos observar, miren, en la parte del numerador llegamos a esta parte. Siempre nosotros tenemos que estar observando estas identidades y las otras identidades que las copié al inicio del video acá, ¿sí? En este caso tenemos la fundamental, aquí pues está invertida, ¿no? Pero como es una suma, da lo mismo, ¿no? Seno al cuadrado más coseno es lo mismo que decir coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Por lo tanto, esa parte de arriba es equivalente a 1. Y abajo me quedaría coseno. Y 1 sobre coseno es secante. Por lo tanto, queda demostrado esa identidad. Tenemos nuestro tercer ejemplo, que ya es una identidad un poquito más compleja, un poquito más largo el ejercicio. Y vamos a ver por dónde empezamos. En este caso, el lado más complejo está en esta parte derecha, entonces por lo tanto voy a empezar por ahí. ¿Qué voy a hacer?
La parte de arriba, el numerador, pues no tiene nada que hacer. Por lo tanto, lo que voy a hacer es la parte de abajo. Voy a intercambiar la cosecante y la cotangente. La cosecante equivale a 1 sobre seno, más la cotangente equivale a coseno sobre seno. ¿Sí? Empiezo a resolver la parte de abajo, que es una suma de fracciones, ¿no es cierto? Multiplico así en x. La parte de arriba la voy dejando igual. Entonces me queda 1 por seno, seno de alfa, más seno por coseno, pues me quedaría seno por coseno. Y abajo me quedaría seno por seno, en este caso. O no, perdón. Ya miré algo que me queda mucho más fácil. Como son fracciones de igual denominador, aquí, perdón, no había observado, son fracciones de igual denominador, simplemente me quedaría sumar los numeradores, o sea, 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa. Esto se puede hacer cuando nosotros tenemos igual denominador, simplemente sumamos los numeradores. Como nos podemos dar cuenta, aquí nos resulta una división y complementamos con el 1 para poder realizar la ley de la oreja, ¿no es cierto? Entonces hacemos así. Me quedaría igual. Seno por seno me quedaría seno al cuadrado. Sobre 1 más coseno por 1, pues me queda 1 más coseno. ¿Listo? No hemos llegado todavía a esta parte, miren, no se nos parece todavía. Hay algo más que tenemos que hacer. Este seno al cuadrado se lo podemos intercambiar. ¿Por qué? Por una identidad fundamental, de las que teníamos copiadas acá. ¿A qué equivale seno al cuadrado? Equivale a 1 menos coseno al cuadrado. ¿Listo? Pero todavía nada, miren, algo parecido, pero todavía no llegamos. Falta un último paso. ¿Cuál es el último paso? Esto que tenemos acá arriba, este cambio que hicimos aquí, es una diferencia de cuadrados. Ustedes ya deben conocer este caso de factorización, que es una diferencia de cuadrados, el cual se resuelve sacando las raíces de ambos y colocando en dos paréntesis de esta manera. Eso es una diferencia de cuadrados. Las dos raíces aquí, uno con menos y otro con más. Eso tenemos acá. Por lo tanto, nos quedaría así. Raíz de 1, 1. Raíz de coseno al cuadrado, coseno. Y en el otro paréntesis, 1 más coseno. Sobre 1 más coseno de alfa. ¿Qué sucede aquí? Podemos simplificar y hemos llegado a nuestra respuesta, que es esto. Por lo tanto, la identidad queda demostrada. Eso es todo para la explicación de este tema que se denomina identidades trigonométricas, y espero que con estos 3 ejemplos ustedes ya puedan entender cómo resolver o cómo verificar una identidad trigonométrica. Muchas gracias y los espero en una nueva explicación y un nuevo video.